les vengo a hablar de los métodos de las tecnologías. Por lo general las cosas se construyen basadas en el método científico, pero para la tecnología no siempre funciona de esa manera. Les explicaré un poco qué es el método científico. El método científico es uno de los métodos que emplean los científicos precisamente para desarrollar sus trabajos. Tiene varios pasos y el primero es la observación. Esto significa que los científicos van a revisar, van a mirar lo que sucede en su alrededor para luego pasar al siguiente paso, que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es cuando el científico va a decir cuál es el problema que está sucediendo y lo va a dejar muy claro para poder generar luego su siguiente paso, el cual es la hipótesis. La hipótesis es un pensamiento que tiene el científico en el que va a emitir su concepto acerca de algo que está sucediendo, pero sin haberlo comprobado. Es solamente algo que él imagina que está sucediendo con ese fenómeno que estudia. Luego viene el paso de la experimentación, donde el científico va a hacer sus pruebas para confirmar o descartar que la hipótesis que él generó sea cierta o no. Luego se pasa al análisis de resultados, donde el científico lo que hace es analizar precisamente los resultados que obtuvo de su experimentación, es decir, revisa que el experimento haya dado unos resultados y verifica qué tipo de resultados son, si de acuerdo o no a lo que él había planteado en su hipótesis. Finalmente el científico saca unas conclusiones de todo el trabajo que ha realizado, revisando muy bien ese análisis que hizo de los resultados que obtuvo al experimentar y va a definir si su hipótesis finalmente era cierta o falsa y cuál fue el resultado que obtuvo al final de todo este trabajo. Pero existen otras formas de hacer tecnología. Ahora les voy a explicar una de las tradicionales. A continuación, 5 pasos generales para hacer tecnología. El primer paso es identificar el problema que se quiere resolver. Para esto, se hace un análisis de la situación actual y entonces se va a poder definir de mejor manera qué es lo que está pasando para así buscar una solución. Esto también sucede en el método científico, es también uno de sus pasos identificar cuál es el problema. Especificar los requisitos es la segunda etapa de este proceso. En esta etapa vamos a ver cuáles son las características del problema que se nos está planteando para así también poder plantear unas características de la solución. El tercer paso es el principio de funcionamiento. Sea una máquina o sea un proceso, el que lo está desarrollando lo que va a buscar es saber cuál es el fenómeno, sea de física, sea de química, sea de matemática, de medicina o cualquier otro tipo de proceso que se esté dando para aplicarlo en la solución. En la etapa de diseño del artefacto, que es la cuarta, lo que se busca es crear una forma que defina cómo se va a ver, qué piezas va a llevar, etcétera, cuando estamos hablando de una máquina o de un aparato. Si es un proceso, lo que se va a diseñar es toda una línea de cómo se va a ir produciendo este proceso. Finalmente, la quinta etapa es la simulación o construcción de un prototipo. En esta etapa lo que se va a hacer es que se va a construir el primer aparato de toda la serie que se quiere producir de esta tecnología que se ha inventado. Por ejemplo, si tú estabas diseñando una plancha, en esta etapa lo que vas a hacer es construir tu primera plancha. El prototipo es ese aparatico que te va a decir
cuáles son las fallas que puede tener para que luego las corrijas y generes finalmente tu producto ya terminado. Si no es de esta manera, puede ser también una simulación. ¿Esto qué es? Hacer el diseño directamente, por ejemplo, en un programa de computador que te muestre cómo va a funcionar el aparato o el proceso para corregir y luego sí llegar a su construcción final.